Listo, buenas tardes. Hoy día, continuando con el ciclo de emprendimiento empresarial, vamos a conversar sobre lo que es el critical thinking y el elevator pitch. Los saluda Oscar Eduardo Figari Seminario. Ya me conocen. Y bueno, el critical thinking es la tercera opción o la tercera versión o el tercer tema que tratamos acerca de las metodologías thinking, las metodologías de pensamiento. Y con esta acompañamos también el tema del elevator pitch y de los pitch. Son metodologías ágiles, como les he dicho, metodologías dinámicas que se han puesto muy en boga por las diversas implicancias que esto tiene. O sea, no requieren una gran formación profesional, no requieren una gran preparación técnica, pero permiten hacer un análisis empresarial para lograr el éxito de nuestros procesos de emprendimiento. Ok. Realmente el pensamiento crítico es un tema de análisis, de razonar, evaluar, resolver. Como dijo Albert Einstein, hoy día lo vamos a mencionar algunas veces porque vinculado a estos temas está su forma de pensar. La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Y eso es lo que vamos a ver en estos días. ¿Qué es el pensamiento crítico? El critical thinking. Es pensar clara y racionalmente sobre qué hacer, qué creer. Incluye la capacidad de participar en un pensamiento reflexivo e independiente, o sea, propio. O sea, nos lleva a un tema de toma de acción propia. Las personas que tienen esta capacidad, porque esta es una capacidad, además partamos del siguiente, todos estos temas, el design thinking, el visual thinking, el critical thinking, son habilidades que nosotros vamos desarrollando y en la medida en que las vamos desarrollando las podemos aplicar. ¿Ok? Entonces, alguien que ha desarrollado las habilidades de pensamiento crítico puede comprender claramente las conexiones lógicas que hay entre diversas ideas. Puede identificar, construir y evaluar argumentos. Ojo que de alguna manera esto también puede ser a veces hasta peligroso. Pero, y digo peligroso ¿por qué? Porque yo puedo armar un argumento espectacular para sustentar una idea errada. Entonces hay que primero validar la idea que vamos a sustentar. Detectar inconsistencias y errores comunes en los procesos de razonamiento. Eso es importante. Enfrentar y resolver problemas de manera sistemática. Identificar la relevancia e importancia de las ideas. Puede reflexionar sobre la justificación de las propias creencias y valores. O sea, vamos avanzando con... Entonces, el pensamiento crítico se compone de el propósito del pensamiento, cuál es la meta o el objetivo al que vamos, la pregunta en cuestión, cuál es el problema o el asunto, la información, datos, hechos, observaciones, experiencias,
la interpretación o inferencia, qué conclusiones, qué soluciones. Los conceptos, teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios, modelos. Los supuestos, que son las presuposiciones, lo que se acepta como dado, un poco lo que los matemáticos a veces llaman los axiomas. Los puntos de vista, las implicaciones y las consecuencias que traen todo esto. También los puntos de vista, que es el marco de referencia, la perspectiva y la orientación. O sea, siguiendo este círculo, armamos todos los elementos del pensamiento crítico, del critical thinking del cual hablamos. Entonces, el pensamiento crítico no se trata de acumular información, o sea, no se trata de aprenderme de memoria montones de cosas. ¿Ya? No se trata de tener una memoria espectacular, una persona con buena memoria y que conoce muchísimos hechos, que tiene una relación de información, no necesariamente es buena para el pensamiento crítico. Muchas veces lo que ustedes se han acostumbrado a decir el paporretero, el que se aprende de paporreta las cosas, pero no analiza lo que está haciendo. Ese es algo que yo siempre, en ciertos modelos matemáticos vinculados a las ciencias económicas y demás, siempre he insistido mucho. Aprendan cómo se deduce, aprendan de dónde sale, porque en la medida en que logran eso, se van a acordar después. En la medida en que se lo aprendan de paporreta, 2 días después del examen se olvidaron de todo. ¿Ok? Entonces, un pensador crítico puede deducir, puede llegar a saber las consecuencias de lo que sabe. Sabe utilizar la información para resolver problemas. Y lo más importante, buscar fuentes de información relevantes para informarse. ¿Qué es lo que significa esto? Esto se asocia a algo que yo muchas veces les he repetido y les seguiré repitiendo siempre que estemos trabajando. Y es, ustedes deben aprender a aprender. O sea, cómo van a hacer para tomar y desarrollar información frente a lo que viven todos los días. A ver, un segundito. Entonces, ese tipo de decisiones las deben poder manejar. Realmente no se trata de argumentar o criticar a otras personas. Estas habilidades pueden, y lo que les decía, se pueden utilizar para exponer falacias, razonamientos cerrados. El pensamiento crítico puede desempeñar un papel importante en el razonamiento corporativo y las tareas constructivas. O sea, el pensamiento crítico lo que nos permite es analizar la información para tomar decisiones relevantes frente a lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Nos ayuda a adquirir conocimientos, a mejorar ciertas teorías que tenemos, fortalecer nuestros argumentos. Podemos utilizar este pensamiento para mejorar los procesos de trabajo, las instituciones, el mismo tema social.
hay quienes piensan que el pensamiento crítico de alguna manera limita la creatividad. ¿Por qué? Porque como es un pensamiento lógico, sigue reglas, sigue normas, pero no es cierto. O sea, realmente no hay que romper reglas, podemos ser creativos, podemos usar el pensamiento crítico. O sea, como les digo, es parte de las metodologías thinking y hemos visto que el visual thinking, que el design thinking son metodologías creativas, ¿no? Lo que tenemos es que saber manejar el pensamiento crítico para que sea una metodología creativa. Ahora, el pensamiento crítico está asociado con algo de lo cual yo siempre les he hablado, que es piensen fuera de la caja, desafíen el consenso, persigan enfoques raros. Es, vamos, un tema de creatividad porque necesitamos el pensamiento crítico para evaluar y mejorar nuestras ideas creativas. Ahora vamos a hablar un poco de ese término pensar fuera de la caja. Y como les dije, vamos a analizar varias cosas que dijo Einstein en algún momento. Y dijo, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados distintos. Entonces, frente a esto, pensar fuera de la caja se traduce del inglés thinking out of the box. Que significa pensar diferente, buscar opciones que están más allá de lo que vemos, de los supuestos tradicionales. O sea, es borrar de la mente el siempre se ha hecho así. O sea, es hacerlo diferente, como les digo. Eh, en la medida en que nosotros entendamos este pensar de la caja, fuera de la caja, vamos a darnos cuenta que todo lo que ha sido evolución en el desarrollo de la humanidad siempre estuvo vinculado a momentos en que se pensó fuera de la caja, despegarse de los prejuicios, los cuestionamientos, los principios, los procesos. O sea, esa es la forma de avanzar, es romper con, como les decía, el siempre se ha hecho así. Ahora, esto, como siempre les digo, funciona. Si en su momento Alexander Graham Bell no se hubiera cuestionado el funcionamiento del telégrafo, probablemente nunca se hubiera inventado el teléfono. Hay un aparato que ustedes realmente no deben conocer, que es ¿cómo se llama? El Telex. En las empresas había el Telex, donde uno escribía y mandaba información a otro Telex en el extranjero. Era como escribir por teléfono, que en su momento fue reemplazado por el fax. Y hoy día ya el fax pasó a la historia, porque el fax, hoy día todo se hace con correos electrónicos y demás. O sea, escaneo, lo adjunto al correo y es como que hubiera mandado un fax. Entonces se dan cuenta cómo la evolución va avanzando y va rompiendo los esquemas de lo que vamos usando. Ya yendo a un tema un poco más coloquial, si Rinus Michel, el entrenador de Holanda de Cruyff, en su momento no se hubiera planteado el dibujo táctico, la forma física de los futbolistas y además las demarcaciones de campo, hoy día no sabríamos lo que es el fútbol total, lo que fue la naranja mecánica en su momento. ¿Ya? O sea, se dan cuenta cómo me muevo del aspecto empresarial al aspecto deportivo y el pensamiento crítico va en todo. O sea, es parte del paquete. O sea, yo les he dado ejemplos visibles, el teléfono, el fútbol total,
Y esto es básicamente lo que nos permite pensar en que ese thinking outside the box, o sea, pensar fuera de la caja, funciona. Pueden experimentarlo, tienen que hacer el firme propósito de cambiar su forma de pensar. ¿Ya? Ahora yo les voy a dejar algunas ideas y un pensamiento de Steve Jobs, que Steve Jobs era un típico y clásico pensador fuera de la caja. La creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Si no fuera por Steve Jobs, el mundo de la microcomputación hubiera venido mucho más tarde. Los teléfonos celulares no serían lo que son hoy. Y muchas de las cosas con las que vivimos no se hubieran dado. O sea, partamos que estos grandes pensadores fuera de la caja eh, nos han dejado novedades, nos han dejado diferencias, nos han dejado cosas muy, muy especiales. Y les hablo de Steve Jobs, les hablo de, en su momento, Colin Chapman con Lotus, Frank Williams con la suspensión activa. O sea, cosas que hoy día de repente para nosotros son del diario vivir porque las tenemos en nuestro auto y demás, pero que en la práctica fueron la diferencia. Ahora, para pensar fuera de la caja, metodologías que podemos usar, los mapas mentales. El mapa mental, que es poner el tema en el medio y empezar a armar concéntricamente datos al respecto, y vamos marcando los principales y de eso siguen saliendo datos. O sea, al final, cómo la mente se va abriendo alrededor de un tema. Y ese es un modelo que funciona para ir desarrollando esta habilidad de pensamiento fuera de la caja. Lista de palabras, o sea, ustedes pueden poner una primera palabra en una columna y escriben todos los conceptos que se les ocurran sobre el tema. En la segunda anotan todas las palabras que se les ocurre sobre el concepto. Lo que más le llame la atención de la primera lista, y en la tercera los términos opuestos. Y de ahí conectan las palabras. Ahora, yo acá les he puesto un diagrama de un juego mental, y ese es un típico pensar afuera de la caja. Se ponen estos 6 puntos y se les dice unan todos los puntos usando 4 líneas. Y se van a pasar horas de horas de horas tratando de unir los puntos, cogiendo dentro de el límite, pero se dan cuenta que si salen un poco del límite, con 4 líneas unen todos los puntos. Entonces, esa es la habilidad de pensar afuera de la caja, es salirse del parámetro establecido. El otro es el tema que se llama tirar del hilo. Forman un grupo y escogen un problema para resolver. La primera persona a la que se le ocurre alguna solución la comparte con el grupo. A partir de ahí, la persona de su izquierda tiene que añadir su propia visión diciendo sí y además, y añadiendo lo que considere oportuno, y así sucesivamente se va a ir ampliando el horizonte de la solución. Y usando otra frase de Einstein, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento, no se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Si se dan cuenta, ya van 3 veces que lo menciono, y las 3 veces él está hablando de pensar fuera de la caja, de pensar diferente, de salir del estándar,
de romper el esquema. Eso es el pensamiento especial. Entonces, ¿cuál es la importancia del pensamiento crítico que estamos hablando? Es una habilidad del pensamiento de dominio general, o sea, todos la tenemos, hay que desarrollarla. Debemos pensar clara y racionalmente. En cualquier cosa que decidamos hacer, si trabajamos en educación, en investigación, en finanzas, en administración, o abogados. Realmente el pensamiento crítico es importante en todas las áreas del saber humano. Por eso no se limitan a un área temática en particular. Pueden resolverse problemas de todo siguiendo esta forma sistemática. Y es una ventaja para cualquier carrera, para cualquier profesión, para cualquier necesidad de desarrollo humano. Ahora, este pensamiento crítico es muy importante en la nueva economía del conocimiento, la economía mundial del conocimiento, que es impulsada por la información, el cruce tecnológico. Hay que afrontar los cambios de una manera rápida y eficaz. O sea, dense cuenta que estamos viviendo una economía realmente dinámica. La nueva economía nos va a imponer demandas crecientes, habilidades intelectuales flexibles. Deber poder analizar la información e integrar diversas fuentes de conocimiento en la resolución de problemas. El buen pensamiento crítico promueve tales habilidades de pensamiento y es muy importante en el lugar de trabajo que cambia rápidamente. Hoy día, el mundo que nos rodea cambia rápidamente. Vivimos la etapa, todavía estamos en la etapa de la pandemia, esperemos que muy pronto estemos en la post-pandemia. Pero esa post-pandemia va a venir con un tema de recesión, falta de trabajo, crisis económica. Los países han gastado mucho dinero en enfrentar la pandemia. Tenemos que manejar la crisis en que vivimos. Y esto va a ser aplicar el pensamiento crítico. Si no lo aplicamos de manera correcta, vamos a estar fuera del mundo que nos rodea. Y realmente vamos a tener que salir adelante en un mundo muy, muy difícil. El otro día conversaba con gente y yo les decía, yo pensaba que los de mi generación habíamos vivido la peor época de la economía del país, refiriéndonos a la crisis de la hiperinflación después del primer gobierno de Alan, refiriéndome a los problemas del terrorismo, refiriéndome a una serie de crisis que vivimos, pero creo que nunca nadie se imaginó y pensó que íbamos a vivir lo que estamos viviendo con la pandemia, que de alguna manera va a dejar más rezagos económicos que lo que dejó todo eso. Ahora, el pensamiento crítico va a mejorar las habilidades de presentación y de lenguaje. El pensar de manera clara y sistemática va a mejorar la forma en que expresamos nuestras ideas. Hay que aprender a analizar la estructura lógica de los textos. El pensamiento crítico también mejora la capacidad de comprensión. Eso ténganlo en cuenta. El pensamiento crítico promueve la creatividad. Encontrar una solución creativa a un problema implica no solo nuevas ideas que se van a generar. El pensamiento crítico juega un papel crucial, importante, trascendente en la evaluación de las nuevas ideas.
permitiendo seleccionar las mejores, modificándolas si es necesario, para que su aplicación sea útil. También es importante para la autorreflexión, para vivir una vida significativa y estructurar nuestras vidas. Necesitamos justificar, reflexionar sobre nuestros valores. El pensamiento crítico proporciona las herramientas para el proceso de autoevaluación. Ahora, este pensamiento crítico, cuando es bueno, es la base de la ciencia y la democracia. La ciencia requiere el uso crítico de la razón en la experimentación y en la confirmación de las teorías que nos rodean. ¿Ya? Ahora, el funcionamiento adecuado de una democracia liberal requiere ciudadanos que puedan pensar críticamente sobre los problemas sociales para informar sus juicios sobre gobernanza adecuada y superar los sesgos y los prejuicios. Entonces, como conclusión, en enero del 2016, el Foro Económico Mundial publicó un informe, El futuro del empleo, y dice: la cuarta revolución industrial, que incluye desarrollos de campos previamente inconexos, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la robótica, la nanotecnología, la impresión en 3D y la genética y biotecnología, provocarán una disrupción generalizada no solo en los modelos comerciales, sino también en los mercados laborales. Los próximos 5 años, con un enorme cambio predicho en las habilidades necesarias para prosperar en el nuevo panorama. Bueno, lindo, pero además hemos tenido que vivir algo que en el 2016 a nadie se le ocurrió pensar, que se llama el SARS-CoV-2 o el coronavirus, que además ha acelerado muchos procesos de desarrollo tecnológico, de tecnificación, que nos permitan separar la relación humana, que no sea tan física. Justo ayer veía un programa de televisión, que es un programa de entrevistas de esto pero es un programa de entrevistas que no es político, que no es sino de entretenimiento. Y un poco hablaban sobre ciertos juegos que habían hecho en el pasado en este tipo de programas. Y decía, hoy día a nadie se le ocurriría hacer eso porque tenemos que mantener la distancia. Hoy día el comercio electrónico ha aumentado de una manera que nadie esperaba que aumente en este momento. Entonces, todas estas conclusiones del Foro Económico Mundial en el 2016, de alguna manera se van a mover más hacia adelante debido a las necesidades del periodo que vivimos. Ahora vamos a hablar de algo simpático, que es el elevator pitch. ¿Qué es el elevator pitch? Imagínense que un día llegan a un edificio, digamos que su oficina está ahí, y se suben al ascensor. Y en el ascensor se cruzan con un empresario, un directivo, un cliente, y resulta que con él pueden entablar el negocio de su vida. Es una oportunidad que no se va a volver a repetir. Y lo que tienen es 2 minutos o menos para romper el hielo, dirigirle unas cuantas palabras que despierten su interés por su marca, producto o servicio. No pueden titubear ni dudar. Deben ser precisos, directos, contundentes para transmitir su mensaje. ¿Qué le dirían? ¿Por dónde apostarían? O sea, la idea del elevator pitch es crear una micro presentación de 2 minutos. ¿Ok? Es llamar la atención muy, muy rápidamente. O sea, piensen cuando
quienes han visto los temas de planes de negocio, siempre hablamos del resumen ejecutivo que se hace al final y se pone adelante, donde ustedes lo que hacen es vender el proyecto. Bueno, ese vender el proyecto es lo que ustedes van a hacer, y lo van a hacer en un periodo muy, muy cortito. Hay un programa de televisión que también lo recomiendo, que se llama, bueno, la versión en castellano le llamaban Negociando con Tiburones, la versión en inglés se le llaman Shark Tank, tanque de tiburones, donde vienen empresarios, microempresarios, gente que tiene un pequeño negocio y que requiere apoyo financiero, tecnológico, y se enfrentan a 5 inversionistas, 5 personas preparadas para evaluar el negocio y ver si se animan a invertir. Ok, lo que esas personas tienen que hacer, porque la televisión no da tiempo para mucho más, es un elevator pitch. Tienen que presentar el negocio muy rápido, y estos caballeros o estas señoras les van a hacer las preguntas que crean necesarios también muy rápido. Ok, esta técnica es una técnica del siglo XXI. Y cuando decimos que es actual, lo decimos porque vivimos en un mundo en el que cada vez tenemos menos tiempo. Ya, un mundo ágil, veloz, no sabemos cuándo ni dónde puede surgir nuestra próxima oportunidad de negocio, en un evento, una feria, una reunión, o para no irnos lejos, en un ascensor. O sea, yo les cuento, y sin querer me tocó vivir el elevator pitch de casualidad. Yo no lo esperaba, no lo pensaba. Yo sigo en el rubro en el que estoy, pero de casualidad me pusieron en contacto un día, y fue un día, es más, fue un día domingo, yo estaba en mi casa y me llamaron por teléfono, y ni siquiera por teléfono, me escribieron por WhatsApp, y me comentaron, y fue una sobrina mía, y me dijo, estoy con una persona que se dedica al rubro de distribución de lo que tú fabricas, pero además está interesado en poner una planta propia para producir, etcétera, 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 y quiere conversar contigo ahorita. Habían estado en una reunión, en una parrillada, y dentro de la conversación salió esto, y salió mi nombre. Y me ofrecieron y en ese momento lo conversamos y concertamos una reunión a posterior, pero muy rápidamente tuve que darle todos los conceptos, y después en la reunión posterior pusimos todo en claro, y hoy día el negocio está caminando, pero salió así, de un elevator pitch. O sea, muchas de las cosas que me toca contarles, me ha tocado vivirlas. O sea, el mundo me ha dado la experiencia, me ha dado la oportunidad de vivir estas experiencias en carne propia. Ahora, así como hay el elevator pitch, vamos a hablar del pitch de la empresa. Ese término del inglés llevado al lenguaje de los negocios es una presentación corta, ¿ya? Cuando hablamos del elevator pitch es casi una conversación. Cuando hablamos del pitch ya puede usarse soportes complementarios, algún tipo de proyección, de algún audiovisual. O sea, ya no solo es hablar. Y también es un poquito más largo que el elevator pitch. Tiene un poquito más de duración. El pitch de la empresa es exponer los puntos fuertes de la compañía, sus principales logros, sus requerimientos financieros, sus rendimientos,
Va a durar más, más de los 2 minutos que se asocian al elevator pitch, pero también va a dar un poco más de información. Entonces, regresando a nuestro inicio, se encuentran frente a la persona que quieren presentar su idea de negocio y el ascensor se ha puesto en marcha. Ustedes se sienten ansiosos, tienen presión, pero saben que deben intentar. ¿Por dónde empezar? ¿Qué pasos seguir para no sucumbir ante el silencio? ¿Se dan cuenta? Hay que estar preparado en todo momento. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo primero, tener en claro qué ofrecemos, ¿ya? Esto suena obvio, pero no podemos hablar de una estrategia de elevator pitch sin tener esto en claro. Hay ejemplos como ocasiones. El éxito dependerá del contexto, pero también de los objetivos y la habilidad del orador. Lo primero que hay que tener en claro y no olvidar nunca, qué es lo que ofreces a los demás, cuál es su producto, cuál es el servicio. ¿Ok? No se trata de empezar a hablar y darle las vueltas. No, o sea, yo hago tal cosa, vendo tal cosa, produzco tal cosa, doy este servicio. Muy rápido. ¿Quiénes son y cuál es su experiencia? O sea, mi empresa es una empresa de estas características que cuenta con tanto tiempo de experiencia, tiene profesionales especializados en el rubro, mi marca es esta, que es una marca reconocida, cuánto tiempo tengo en el mercado, eh, todo muy rápido. O sea, dejar las cosas claras de manera rápida. ¿Ya? Ahora, muchas veces lo que pasa es que para un emprendedor lo que tienen que hacer es abrirse un hueco en el mercado, o sea, todavía no tienen la marca, todavía no tienen el posicionamiento. Entonces lo que van a tener que hacer es vender su imagen, la imagen de su producto. No la marca, no, pero véndanse ustedes, vendan lo que hacen. Ahora, como tercera parte, ¿en qué consiste su idea? ¿Ok? Explicar la idea de negocio. ¿Ya? No extenderse, o sea, a mí me pasa y me ha pasado cuando eh, voy como jurado de tesis en alguna sustentación y normalmente la idea de una sustentación de tesis es que la explicación dure 20 minutos, ¿ya? 25 a lo más. Otros 20 o 25 minutos se toma el jurado haciendo preguntas y 10 minutos para debatir y sacar las conclusiones ya el jurado entre sí. Pero de repente uno coge y se para adelante y como la exposición se la dividen entre los miembros del grupo, de repente el primero tiene que exponer la idea de negocio. Y arranca y de repente se toma 15 de los 25 minutos en exponer la idea de negocio. ¿Ya? Y cuando quieren exponer la parte financiera se les acabó el tiempo y el jurado les dice, bueno, muchas gracias, hasta aquí nomás, y de aquí en adelante respondan las preguntas. Y entonces no terminaron de redondear la exposición. Es lo mismo que pasa cuando hacen un elevator pitch. Tiene que ser muy, muy rápido, muy dinámico, muy ágil, y no pueden perder el tiempo. ¿Ok? Sean breves, sean concisos, denle un matiz especial a las palabras. La idea es que esas palabras queden grabadas en la memoria del otro. Dense cuenta que conceptualmente el ascensor
sube, 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 sube. ¿Ya? Y va a llegar al piso. Ya pasaron 1 minuto 20 de los 2 minutos. ¿Ok? Ahora tienen que demostrar qué los hace diferentes a los demás. ¿Ya? ¿Por qué son especiales? ¿Por qué te tienen que escuchar? ¿Por qué tienen que invertir en tu proyecto? ¿Por qué los clientes van a comprar lo que ustedes lo venden? ¿Ok? Si en este momento ustedes son claros, eficaces, les pido disculpas un segundito, tengo un pequeño problema. Bueno, les pido disculpas, pero tenía que contestar esto. Lo que sucede es que un ratito voy a reactivar el WhatsApp. Bueno, entonces lo que les decía, si ustedes en este momento han logrado poner todo en claro, ya tienen el 90% del proceso. Ahora, para cerrar, ¿qué le ofrecen a los inversores? ¿Qué opción les están dando para que ellos ganen dinero? ¿Ok? ¿Qué van a recibir a cambio de su inversión? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que darles y ofrecerles. ¿Ya? Tienen que dirigirse a ellos como inversor, financiador, tienen que ser personalizados y dejar todo en claro. ¿Ok? Bueno, llegado a este punto, mi nombre es Oscar Eduardo Figari Seminario, mi correo es ofigari@hotmail.com, mi WhatsApp es el 999-40-9560. Estoy a su disposición para responder cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier preocupación que tengan al respecto. Si tienen alguna cosa que en este momento no se les ocurra, por favor, pónganse de acuerdo o sea, escríbanme, pregúntenme, yo se los puedo responder en cualquier momento. No sé si en este momento tienen alguna duda al respecto. Este tema, o sea, estos dos temas, más el segundo que el primero,
son temas muy dinámicos. O sea, el tema del elevator pitch es un tema muy en boga en los procesos de tecnologías ágiles. Entonces, hay que desarrollar mucho de ello. Bueno, si no tenemos otra cosa, yo los dejo hasta más tarde y me pongo a su disposición, como les digo. Si quieren, ¿cómo se llama? Pueden hacerme las consultas, ya sea por el WhatsApp o por el correo. Yo siempre se las voy a responder. Me puedo demorar de repente 1 o 2 días, pero se las respondo. Y les agradezco haberme acompañado ahora. A las 8 de la noche vamos a estar con el tema de planes de negocios. Y la próxima semana comenzamos todo un programa de megalogística en el cual van a poder ver tanto lo que es logística internacional, con logística de contenedores y supply chain management en 3 cursos diferentes. Les agradezco haberme acompañado y nos estamos viendo en unos minutos más. Muchas gracias. Hasta luego.